Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo lugar con algún problemita con la wifi, pero hemos podido solucionarlo. Nada, somos Liquid Squad, parte de Accenture, y principalmente trabajamos con software libre. Vale, sin más, y algún proyectillo que hemos así hecho más significativo, pues Podium Podcast y Gal. Y nada, si es simplemente, pues bueno, que si queréis hablar con nosotros, pues aquí estamos para lo que quieras, sin más. Pero solo hacer una pequeña introducción. Venga, presento yo muy rápido el grupo. Bueno, somos Madribug. ¿Podéis levantar la mano los que seáis la primera vez que venís al grupo? Yo creo que había alguno. Bienvenidos. Muy rápido. El grupo de usuarios de Groovy de aquí de Madrid. Nos reunimos en teoría una vez al mes, en teoría los primeros martes, pero ya no lo cumplimos, así que ya no digo más. La web, grabamos todas las charlas, las subimos, tenemos como 5 años de charlas grabadas, de un mogollón de cosas. Si queréis que hablemos de algo en concreto, de Groovy o de cualquier cosa relacionada, decírnoslo, porque siempre estamos aquí, siempre nos cuesta encontrar temas y estamos buscando speakers. El Twitter de Madribug y el mío, por si queréis decirnos cualquier cosa. Muy rápido. Comic, conocéis Codemotion, ¿verdad? Pues este año, no sé si lo sabéis, se ha anunciado, pero no sé si lo sabéis, han cambiado el nombre. En el blog suyo explican las movidas que han tenido con Roma, que no me voy a parar a contar. Básicamente, que sepáis que la conferencia es la misma, han cambiado el nombre, pero los organizadores son lo mismo y sigue siendo todo exactamente igual. El Call for Papers ya está abierto, ahí tenéis la web, y será, como todos los años, a final de noviembre en el CEU. Así que os animo a que mandéis alguna charla de Groovy o lo que queráis. Y muy rápido los sponsors del grupo. Virtual, que nos pagan y también José Miguel graba las charlas. JetBrains, luego sortearemos una licencia de cualquier producto JetBrains a los que os hayáis apuntado. OCI, para los que no lo conozcáis, es la empresa que está sponsorizando el desarrollo del framework de Rails. Sergio y yo trabajamos en OCI, nos paga las cañas. Aunque me han dicho que hoy había cañas. Y Grits, la conferencia propia aquí en España que organizamos. La última edición fue la 7ª hace 2 meses o algo así, a final de marzo. Tenéis toda la información en la web. Y ya está, no me enrollo más, os dejo ya con Jorge con la charla. Ahora. Sí. Vale. Comenzamos y primero, perdón por el retraso, voy a ir más rápido de lo que yo querría por 2 motivos. Una, se me ha olvidado el cargador del portátil, me he venido con el portátil la pelota tan a gusto y cuando lo iba a plantar me he dado cuenta que me lo he dejado en el trabajo. Y 2, no conecto, así que el internet la estoy cogiendo de mi móvil y me quedaré sin datos también, o sea que vamos a hacerlo rapidito. Hoy vamos a ver Groovy más Google, Grogle. Pues el nombre se me ocurrió así, hice una búsqueda en internet, vi que no estaba muy pillado y me moló la contracción ahí de los nombres, así que Grogle. No me voy a entretener mucho en la presentación, ya me conocéis, y el que no, pues bueno, aquí tenéis mis datos, mi Twitter, me acabo de publico de todo, no solo Groovy, para que si quieres Groovy no me sigas ahí. Y la cuenta de Pura Vida Software, que es sobre la que uso para todos los proyectos estos, todas estas fricadas que se me ocurren, pues las hago bajo el paraguas de Pura Vida Software, aunque yo ahora estoy en Bitubus, ¿vale? No me enrollo más y pasamos a ver qué vamos a ver hoy. Esta frase la he puesto lo primero porque el otro día en un meetup me dio que pensar. Los meetups, esto ya es una reflexión aparte de Grogle y tal, pero que me gustaría colarla. Los meetups no son formación online o no es una formación, ni el que viene a dar la charla es el que sabe el gurú de esto, se trata de compartir conocimiento. Entonces, yo vengo a contar cómo entiendo que es el tema de hoy, pero puedo y seguro estar equivocado. Y puedo estar equivocado en algo o probablemente en todo, ¿vale?
Y la cosa es que me estuve leyendo a raíz de esa charla las condiciones, digamos, de Meetup y un poco el espíritu es ese, ¿vale? No son cursos. Hay gente que yo al principio iba a los Meetup pensando que era una formación gratuita, pero es compartir, ¿vale? Con esto quiero decir que os animo a que si tenéis cosas que compartir, subir y decirlas, porque se trata de compartir, no de sentar cátedra, ni venimos a dar clases ni nada, ¿vale? Con lo cual ya me curo en salud de que si hoy meto mucho la pata, pues es por esto, ¿vale? Vamos a ver la palabra esta DSL y luego Grogle. Esto lo puse, os he puesto un mensajito hoy, me parece, no sé si ya habrá llegado en mitad, porque yo en mi cabeza primero había pensado en hablar de Grogle, que es un poco, digamos, el proyecto en el que estaba trabajando, y luego explicar lo que es un DSL para que lo entendiéramos, pero realmente yo creo que es verdad que es mejor primero hablar un poquito de la teoría de lo que es un DSL y demás, y luego ya verlo en un caso práctico como puede ser Grogle, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, sobre todo la charla va a ir de DSL, que es un DSL, ¿vale? Un DSL, pues aquí está la parrafada de Martin Fowler, que va a venir a Madrid, por cierto, y bueno, pues un DSL sobre todo son pequeños lenguajes y están muy orientados al negocio en el que estás, está muy orientado al negocio en el que va a trabajar. Con un DSL no te haces una aplicación, sino que a lo mejor usando varios DSL pues consigues hacer una aplicación, resolver un problema de dominio. Entonces, un DSL es el Domain Specific Language. Domain Specific Language. Specific, como estaba el small, Specific Language, es decir, es un lenguaje que te puedes inventar tú, específico para un dominio. Hay infinidad de ellos, ¿vale? Ejemplos de DSLs, pues un DSL es el típico en el que podemos estar acostumbrados a ver, no sé si esto funcionaría, no, mira que tampoco funciona. Un DSL típico es el que podríamos ver en, pues el típico Gradle, eso es un DSL, ¿no? Vemos las llaves, parece muy de programación, pero realmente lo que te enmascara, digamos, o lo que te simplifica a ti es toda la parafernalia que hay detrás para resolver dependencias y hacerte el class fácil. Para ti se queda en tu dominio, que es que te resuelvan las dependencias, se queda así de simple, ¿no? Otro tipo de DSL pues es también con la sintaxis, por ejemplo, más de Java, puede ser con builder, con punto, vas concatenando. Aquí este, por ejemplo, es un ejemplo cogido de lo que sería el proyecto Spring Integration, y lo que vas haciendo es, en builder, es ir concatenando métodos. Al final del todo es para que el método get, con todo lo que ha ido recogiendo a lo largo, digamos, de esas llamadas, construir un objeto y devolverte un float, ¿vale? Entonces, eso es un DSL. DSL te puedes inventar tú uno cualquiera que resuelva un problema determinado. Por ejemplo, aquí en esta URL, que es del proyecto este 101 script, pues tendréis como se puede hacer un DSL muy simple, que lo que quería yo con este DSL era pintar funciones. Entonces esto no existe en ningún lado, no es ningún proyecto ni nada, pero en un script que lo lees de tirón, porque no eran más de 40 líneas, no creo, 40 o 50 líneas no llegaban seguramente, puedes hacerte un DSL, puedes hacerte un lenguaje que un profesor, esto era para un profesor, puede entender, puede usar, y él enseguida lo entiende, que puede poner plot para dibujar una función, y que si él ponía función y ahí ponía entre comillas la expresión que él quería dibujar, y luego usaba el from, el increment y el to, que son palabrejos que yo me inventé por su dominio, es decir, llegamos a un acuerdo de aquí cómo te gustaría describir una función. Bueno, pues me gustaría describirla con la palabra function, quiero mezclar varias funciones, quiero indicar el rango, pues en este trasiego, digamos, de que estás hablando con el que va a consumir el negocio, el que sabe realmente del negocio, definimos cómo va a ser el DSL. Este es muy simple, como os digo, y esto lo que hacía era renderizar esas tres funciones o las que yo quisiera poner, ¿vale? Con esos incrementos y generar una imagen, por ejemplo. Es decir, es un ejemplo muy simple, y ya os digo, en este enlace tenéis un ejemplo de cómo hacerlo en un script. No necesitamos librería ni nada, en un script se podía hacer ya esto, ¿no? Entonces, DSL es en Groovy. En Groovy está realmente chupado. Como os digo, hay un script, en ese script
40 líneas y hacéis ya un DSL. Ese DSL que yo he hecho, en sí el script, la parte dura del negocio, por decirlo de alguna manera, que es el dibujar la función, el calcular los valores para esos rangos, estoy usando una librería que hay por ahí de internet, ¿vale? Mi DSL está haciendo, digamos, el pegamento entre esa librería y facilitando la vida al señor de negocio, ¿vale? Entonces, eso, con Groovy, ese script está chupado. Groovy, los DSL, pues por ejemplo, el propio lenguaje de Groovy está orientado, no digo que sea su función, pero te permite hacer, el propio lenguaje es un DSL, por decirlo de alguna manera, como ahora veremos. Hay otra manera de hacer DSLs, como lo del plot, esto que os he enseñado, el function, todas esas palabras, a base de mapas. Esto desde hace tiempo y bueno, queda un poco guarro. Y lo que veremos ahora, pues es más con las closures y sobre todo pues usando la anotación el delegate string, ¿vale? Las propias características del lenguaje, como digo, pues esto por ejemplo es un DSL. DSL significa que el usuario pueda escribir sin tener, a ver si lo digo bien, que el usuario pueda escribir lo que él quiere hacer en su lenguaje, ¿vale? Entonces esto está cogido de la documentación propia de Groovy y podemos ver pues, que puedes escribir cosas como esta. Si esto funcionara, lo podría, a ver, sí. Ah, mira, se abre para allá, para aquí no. Ojo, que puedas escribir cosas como esta, el usuario puede escribirte una frase así tal cual, que es prácticamente lenguaje natural, pero en realidad el propio Groovy, si tú escribes esto, él lo está interpretando como nosotros sabemos leerlo, ¿vale? Con los paréntesis, los puntos, incluso mapas. Por ejemplo, puedes hacerlo así, tú escribes esto en tu código Groovy y esto es realmente lo que estás escribiendo, ¿vale? Es decir, ya vemos que la característica del lenguaje te va a dejar escribir muy cercano, digamos, al humano, más que al programa, solo por las características de Groovy, ¿vale? Ese es el primer pasito, digamos, para tener DSL. El siguiente paso, que es lo que yo vi hace tiempo, era con mapas. Entonces, con mapas podríamos hacernos un DSL. Ya hemos avanzado bastante y esto no es la manera, pero bueno, para que también lo tengáis aquí presente, tú te podrías hacer una función llamada busca, por ejemplo, que devuelve un mapa. Si os fijáis en el mapa, es un clave valor, y en el clave yo he puesto en, y el valor es una closure, ¿vale? Pues tú puedes poner en Groovy, probablemente esto esté mal escrito, porque lo he hecho ahí medio rápido y ni lo he probado, pero esta es la idea. Tú podrías poner esto en Groovy, decirle tal cual, búscame el 8 en esta cadena, en esta serie de números, ¿vale? Este busca, él lo va a enlazar con aquel método, busca. El 8 Groovy lo va a hacer como aquí están los paréntesis, ¿vale? Pues ese retorno, él va a ver el mapa y va a ir enganchando. No sé si me lo veis, ¿vale? Esto también funciona. A lo mejor este ejemplo, como digo, tal cual no, porque este me lo he inventado yo para no hacer el mismo, no copiar el mismo de la documentación, pero eso también funciona en Groovy. De hecho, los primeros DSL, digamos, estaban un poco orientados, por lo que yo he llegado a ver, en este estilo, ¿vale? Y realmente la potencia de Groovy viene ya con las closures. Pues ahora sí, con Java 8, las lambdas y lo que quieras, pero nosotros tenemos las closures desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Y podemos hacer, pues, por ejemplo, yo he estado consumiendo closures desde hace un montón de tiempo sin realmente saber que eso era un DSL o qué es lo que había detrás. Si habéis usado el plugin de mail, por ejemplo, en una aplicación Grace, cuando querías enviar el mail, pues era tan simple como abrías llaves, ponías to, from, subject, y eso te manda un correo. ¿Por qué? Pues porque detrás hay clases de este estilo, no son exactamente así las del plugin Grace, pero esta es la idea y esto es un poco en lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos un builder con un método email, que es el que llamamos en nuestro código, ¿vale? Y a ese método email le pasamos una closure. Le puedes pasar muchos más parámetros, pero aquí la gracia, digamos, de la DSL es que está en la closure, ¿vale? Con la closure lo que voy a hacer es construirme un objeto spec, que es el que realmente va a tener la lógica de los métodos que voy a invocar desde la closure. Por ejemplo, el spec va a tener un método from, un to, un subject, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con estas 3 o 4 líneas es el pegamento. El builder realmente es el pegamento entre el código, la closure, ¿vale? Y que se ejecute. Ahora veremos esta parte no la quiero todavía, vamos a centrarnos en esta parte. Lo que estamos haciendo es construir un objeto spec, llamar a
tienen todas las clausus, que es el rehidratar, y lo que está haciendo ese método de rehidratar realmente es clonar la clausus, ¿vale? Pasándole, a la cual le podemos pasar 3 objetos. Una clausus tienen 3 objetos. La propia clausus, es decir, cualquier método que escribas dentro de la clausus lo buscaría dentro de ella, que es el dis de toda la vida. Pero tenemos en Groovy otros 3 objetos asociados a una clausus. Es un poco enfarragoso. Es el delegate, no sé si os sonará, el delegate, el owner, es decir, tenemos como 3 objetos con los que podemos jugar dentro de una clausus para que busque quién va a resolver cierto método. Y con Groovy nos va a dejar que juguemos a si queremos que esos métodos los resuelva solo este, si queremos que lo resuelva primero este y si este no tiene ese método se vaya al delegado a buscar el método. O sea, antes de disparar no sé qué quieres hacer con esta función, podemos jugar a que recorra qué clases van a resolver ese método. Entonces yo, por ejemplo, en Grogle lo que uso mucho es este cachito de código, el rehidratarlo y el decirle que solo el spec es que busque las funciones dentro del spec, ¿vale? ¿Qué es lo que consigo con eso? Que cuando yo llamo a la función code esta, lo que tú me estás pasando en tu DSL se lo voy a pasar al spec, él lo va a ir capturando todas esas informaciones y al final tengo, digamos, recogido todo lo que tú has hecho en la clausus, la tengo guardada en el objeto spec y ya puedo jugar con ello. No sé si me he explicado. Y entonces, por último, tendríamos la anotación esta tan rara, que es lo que decía antes del delegate tú. Esa yo la he descubierto hace poco, por eso es un poco lo que me ha animado a dar la charla, porque hasta ahora yo no la ponía, pero es que es súper interesante. Al anotar el método con este estilo, lo que le estamos diciendo al compilador, e incluso al IDE, al IntelliJ, al Eclipse, ese que todavía lo usáis, lo que le estamos diciendo es, esta clausus se va a ejecutar dentro del contexto de esta clase. Es decir, el IDE ya puede saber, luego tú haz lo que quieras dentro, a lo mejor dentro no lo has hecho así, pero aquí en la definición lo que le estoy diciendo al IDE es, esta clausus se va a ejecutar dentro de un contexto de un Smile Spec, con lo cual el IDE ya puede saber y sugerirme, por ejemplo, esos métodos, ¿vale? Es decir, no vas a ciegas. ¿Más o menos? Pues esto es casi todo, la charla es esto. O sea, si hemos pillado, también me ha costado entender todo esto un montón y saber qué era. Pero una vez que lo pillas empieza a ser divertido, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo, pero vamos. Estoy quedando sin datos, pero bueno, casi me he chupado ya media charla. Entonces, eso es un poco la teoría, ¿vale? Si nos quedamos con el concepto del delegate to, que lo que le sirve al IDE, al compilador, más al compilador que al IDE, pero bueno, tú cuando estás escribiendo con el IDE te ayuda, pues sobre todo es que el compilador te pueda ayudar si esa clausura está bien o no. Nos quedamos con el delegate, sabemos que más o menos el patrón es tener un builder, unas especificaciones que son las que van recogiendo lo que está el pegamento, digamos, con la clausura, ¿vale? Pues con esa cosa en mente me embarqué con el proyecto Grogle, ¿vale? Básicamente Grogle empezó como una librería, ahora lo iré explicando, pero empezó como una librería para mis tonterías, pero la fui derivando hacia un DSL, entonces todavía me quedan cosas en plan como de librería, pero quiero llevarlo a que sea una herramienta tipo DSL que se pueda usar en scripts o en cualquier entorno, que un usuario cualquiera pudiera llegar, con un usuario me refiero no a un programador, sino que un usuario común pudiera hacerme en un ficherito un DSL de Grogle y subir cosas a Google, pues molaría, ¿no? No tanto como una librería, entonces por eso la estoy llevando hacia eso, ¿vale? Entonces Grogle es un proyecto abierto y está orientado a DSLs, ¿vale? Las APIs de Google supongo que todos sabéis, no sé si las sabéis, si os habéis peleado con ella o no, pero seguro que sabéis que casi todos los servicios de Google pues son servicios REST. Entonces cuando tú mandas el mail desde el navegador, pues prácticamente lo que estás haciendo es invocar servicios REST. Cuando abres la hoja, un sheet, una hoja de esta de cálculo de Google, por debajo hay un montón de llamadas REST. ¿Qué pasa? No son fáciles, o sea, no te puedes implementar el REST ahí a pelo. Entonces Google lo que te da son librerías, pues para Java, para Python o demás, ¿vale? Entonces tenemos ahí las de Java, por ejemplo, son las que yo entiendo, Python no tengo ni idea. Entonces con estas librerías de Java,
estas librerías de Java pues las puedes incluir en tu proyecto y ya podrías estar consumiendo los servicios de Google, escribiendo en una hoja, subiendo ficheros al Drive, etcétera, ¿vale? Entonces, como os decía, Grogle comenzó como una librería y lo que pasa es que al poquito me di cuenta que lo estaba haciendo era copiar el código ejemplo de Google, lo pasaba a Groovy, le quitaba los puntos y comas para que Iván no me dijera nada. Pero básicamente eso era Grogle, los primeros commits era eso, quitar los puntos y comas a los ejemplos de Google y era una librería. O sea, de hecho todavía me queda por ahí un poco de código, ¿no? Sobre todo para el login y tal que veremos ahora, en el que es muy librería. Pero bueno, lo voy evolucionando como digo a DSL que me interesa mucho más. Hicimos unas demos en el Bridge. Lo que pasa es que en el Bridge hablábamos de 101, no de Grogle, pero por ejemplo con Groovy Scripts directamente pues se puede usar, ¿vale? Es decir, te puedes hacer un script, dárselo a un usuario y que él lance el Groovy y no necesita compilar ni proyecto ni nada, ¿vale? Es Groovy, he hecho una primera aproximación para que se pueda usar también desde Java 8 con lambdas y esto de no está muy fino es un poco político porque para mí es una guarrería. Así que tendré que rehacerlo, ¿vale? Pero bueno. Y nada, pues está en JCenter. Con esto quiero decir que es un proyecto que lo podéis descargar, no necesitáis más historietas ni nada, ¿vale? Empezó como un proyecto para acceder a un script que queríamos hacer en 101 de calendario. Empezó como una librería y entonces de ahí ha ido evolucionando, ¿vale? Casos de uso donde lo podemos usar, pues no voy a entretener porque me quedo sin batería. Pues cosas que se os ocurran de Google, que estéis haciendo por ejemplo en Java, pues os puede venir bien esto porque reduce mucho código y es mucho más visual, incluso usuarios no tan programadores, digamos, pueden empezar a usarlo, ¿vale? O ese es mi sueño, que llegara a tener esa calidad, ¿no? De que se pudiera usar. Bueno, estos son los entornos en los que yo lo estoy probando. Por ejemplo, he hecho una aplicación Drive, Raspberry no la he hecho, pero una aplicación Drive que lo usa y tal, y bueno, más o menos va chutando. Incluso tengo un Docker por ahí que lo consume, ¿vale? Está organizado en una serie de subproyectos y bueno, pues el core para autentificarnos y luego cada uno, sobre todo tengo el de Drive, el de Zip y el de Calendar. El de Calendar está a la mitad, el de Zip bastante completo y el de Drive bastante completo, ¿vale? Y luego, pues bueno, tengo aquí otros en mente que según tenga tiempo, pues iré haciendo y si alguien se anima a echar una mano, pues genial, ¿vale? Toda esta chapa, ¿a qué viene? Pues, por ejemplo, os voy a vender Grogle. Esto es un ejemplo sacado directamente de Google, de cómo se sube un fichero con Java, ¿no? Está sacado de Java, es el plugin, en el que, bueno, que hay mucha parafernalia también para que Google te enseñe cosas que puedes hacer, pero básicamente eso es, con Grogle es así, ¿vale? Grogle es lo que os decía. Tenemos que coger la instancia del script, llamar al método loadFill y pasar una closure. Y entonces la closure es donde tenemos los métodos que yo me he ido inventando. Pues detrás de esa closure, digamos, está un spec, que es el que tiene el método content, tiene unos cuantos content para que el usuario pueda pasar un fichero, pueda pasar una cadena, pueda pasar una serie de bits, ¿vale? Y entonces le puedas ocultar al usuario el set o todo esto y lo puedas poner en... Incluso puedes hacer cosas como el SafeAs Google Doc. Entonces Google Doc al usuario lo escribe y se queda tan ancho, bueno, por detrás es un enum, todas estas cosillas que va orientada a que el usuario lo lee, no se asuste y le sea fácil entender lo que se está ejecutando por debajo, ¿vale? El proyecto de autentificación ese es Grogle Core, es decir, necesitaremos la dependencia primera de Grogle Core, la cual pues nos va a hacer el tema de las autentificaciones, ¿vale? Autentificación, no sé si habéis trabajado con Google, podéis hacer dos mecanismos de autentificación. Uno en la cual es que el usuario cuando ejecuta tu programa, digamos, te tiene que autorizar a la aplicación, te tiene que autorizar su cuenta con tu aplicación. Es decir, le va a salir su cuenta, la aplicación Grogle quiere acceder a tus datos del Drive, Calendar y tal. ¿Le das permiso? Sí. Entonces, digamos, en ese momento
Grogle, por abajo está Google, está ejecutando en tu nombre esas funciones, ¿vale? Y solo tiene acceso a tus documentos y demás. Y la otra manera de autentificarse es como cuenta de servicio, es decir, Grogle se lanzaría como cuenta de servicio y solo puede acceder a lo que usuarios le hayan dado permisos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que puedes tener un servicio corriendo, el Grogle identificado como servicio, él arranca y no puede encontrar ningún fichero, por ejemplo, pero sin embargo un cliente tuyo en su Drive te dice, bueno, pues a esta carpeta puede acceder Grogle. Cuando arranque, Grogle podrá ver la carpeta de este usuario, ¿vale? Más o menos. Entonces esto es lo que nos gestiona la parte del login que luego veremos. Bueno, hay que tener en cuenta que al arrancar es importante, sobre todo, tener claro lo que va a hacer tu aplicación, porque Google al arrancar le va a decir, esta aplicación quiere usar todos estos servicios, ¿vale? Pues definir bien qué servicios, porque si luego los cambias, tiene que volver a reautentificar, ¿vale? Y Grogle, esto ya sí que es mío, pues te va a crear una carpetilla ahí de credentials con el nombre de la aplicación que le estés diciendo, pues te va a guardar un ficherito con el token del señor para no volverle a pedir la autorización. Y si quieres que vuelva a autorizarse, pues borras el fichero y demás, ¿vale? No tiene más. ¿Cómo se hace un login con Grogle? Pues tan fácil como esto. Con esto estaríamos haciendo un login. Ahora intentaré, si no me quedo sin batería y sin datos, deberíamos hacer un login. Como os decía, si lo lanzamos esto, nos va a pedir que identifiquemos la cuenta que queremos usar y le vamos a autorizar a la aplicación que estamos ejecutando, le vamos a autorizar que acceda a nuestra cuenta, ¿vale? Lo importante, o sea, a ver, es que me cuesta un poco, quiero decir, me cuesta separar lo que es Grogle, ¿vale? De lo que os quiero transmitir, de lo fácil que es hacer un DSL. Entonces, entenderme un poquillo ahí. Aquí os estoy contando Grogle, pero por detrás lo que quiero que veáis es que tú te puedes hacer un DSL sin más problema. Ese login es un método que yo he añadido en el Grogle script, en esa clase, ¿vale? Y todos estos que se llaman application name, with scope, use credential, son cosas que yo me he inventado tal cual, ¿vale? Como no tengo un usuario con el que discutir, pues me lo he ido inventando. Esto es lo, digamos, lo que ofrezco, pero me llegará un usuario y dirá, eso no se entiende, eso cámbiamelo porque as service no se entiende. Pues yo lo puedo cambiar porque es mi DSL, ¿me explico? Entonces, eso es lo que quiero un poco. La charla de hoy es transmitir esas dos cosas. Una Grogle, que sí, que está bien, que usa y que yo ya lo estoy usando incluso en el trabajo, ¿vale? Y otra es, bueno, ahora extraeros de, bueno, este tío me está contando Grogle, pero yo en mi trabajo tengo que hacer, yo qué sé, pues reglas para distribuir un almacén, ¿vale? Pues piensa en tu DSL, que puedes hacerte un DSL y todas las veces que viene el señor de marketing a comerte, pues hazme un programa que haga esto, poderle decir, no, pues mira, tienes este DSL y podemos trabajar sobre él, ¿vale? Un poquito de lo que el parón este es para eso, ¿vale? Que veáis la parte que yo me invento de Grogle, ¿vale? Pero que esta es la que yo me he inventado y vosotros en vuestro entorno podéis inventar cualquier cosa de igual. Para un servicio pues es exactamente igual, pero en vez de dar service true, pues le pasas otro, ¿vale? Para Drive, cosas que ya puedes hacer con Grogle. Buscar ficheros, buscar carpetas, puedes subir ficheros o puedes bajarte obviamente ficheros y puedes borrar ficheros en Drive, ¿vale? Ahora veremos por ejemplo, para buscar ficheros con Grogle. Este sí es un ejemplo que se me salía de pantalla, lo que es, por ejemplo, hacerlo con Java. Bastante tocho, bastante enfarragoso, mucha sintaxis. Entonces, el objetivo mío de Grogle es conseguir algo como esto, o sea, conseguir que esto realmente me digáis, oh, pues esto está bien, no por la cosa que está bien, sino pues está bien explicado, vale, pues es útil, se puede usar. Entonces, que se entienda, por ejemplo, de un vistazo en el que tú puedes hacer el with files, pues búscame los nombres que empiecen por ABC, y si no lo pones, pues entonces estás buscando todos, ¿vale? Le puedes indicar que te lo vaya dando de 20 en 20 y con cada fichero que me bajes con estas condiciones, pues ejecútame esto, ¿vale? Entonces, esto en Java es muchas líneas, eso no se lo puedes pasar a un usuario, digamos, mientras que con esto
incluso esto lo puedes insertar en tu Gradle, por ejemplo, y te chutaría y quedaría ahí pegado, ¿vale? Subir ficheros con Grogle, pues por ejemplo así, la parte de login ya no la pongo para no estar repitiendo, pero podrías hacer el login, o si ya has hecho el login este mismo DSL te funcionaría y tendrías ahí el que puedes hacer el subir un fichero. Pues puedes subirlo como fichero, como array, como decíamos, ¿vale? E incluso al salvarla, puedes decirlo, bueno, y lo guardas como una hoja de cálculo. Y hojas de cálculo, bueno, pues con hojas de cálculo lo vimos también en el 101, el script que hicimos en el 101 está usando el Grogle, era un script usando Grogle que abre la hoja de cálculo y te rellena automáticamente, y te puede rellenar en la hoja o leer de la hoja, ¿vale? Leer una hoja es con el DSL del with split sheet, le pasas el identificador y puedes estar trabajando con las hojas, por ejemplo con hoja 1, ¿vale? Y aquí este ejemplo me gusta mucho porque aquí se une tanto el DSL como lo que decía un poco de las capacidades de Groovy. El primer método que hice, digamos, era leer una celda, y entonces me hice un método que se llama el readCeleste, en el que me pasas una cadena con las coordenadas de la celda que quieres leer, ¿vale? Pero si os fijáis en el de arriba, hace exactamente lo mismo, ¿vale? Los dos están haciendo lo mismo, pero a mí esto me encanta. A2, puedes poner ahí A2 o B2 o lo que quieras. Algo que se entiende lo que es en filas columnas de Google, ¿vale? De Excel. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el spec? El spec está capturando el property missing property de Groovy. Es decir, A2 no existe dentro, yo no me he picado las 65.535 filas o lo que sea, no me las he picado. Lo que he hecho es que el objeto de ese spec que está pegado, digamos, a esta closure, está capturando las excepciones estas que te da Groovy del propiedad no existe. Estoy capturando, a ver, ¿qué propiedad no existe? La propiedad que no existe sigue el patrón de letras y números. Pues entonces me voy a Google y le digo a Google que me diga el valor de la celda que tú me hayas puesto. Si tú ahí pones BB27, como cumple el patrón de BB27, yo voy a ir a Google, le voy a pedir eso y te lo devuelvo. Es un usuario, vive feliz y para él es, qué bonito, pues yo pongo aquí la celda que quiera, ¿vale? No sé si he conseguido transmitiros ahí, porque yo cuando se me ocurrió esto me vine muy arriba. Me vine muy arriba porque mola. Luego ya, pues métodos ya pues no me mola tanto, pues un read rows ahí en el que pasas un rango y te pueda leer el rango entre el A2 y el B2, pues te va a dar una lista de mapa, una lista de listas, ¿vale? Es decir, te va a dar la lista de las filas que le hayas pedido, con una lista cada una, para que puedas trabajar con ello. Es decir, el print pues será listas, ¿vale? No tiene más, pero lo del A2, ya os digo, me viene muy arriba, porque era en el momento en que engancha a Groovy, cosas que puedes hacer con Groovy, con la DSL, y eso en Java, pues no puedes hacerlo. Y escribir SID, pues fue el otro momento en el que me viene ya pues arriba. ¿Por qué? Porque por las mismas, uso la misma forma, y si tú me pones B1, es una property que no existe en esa spec, y estoy haciendo lo mismo. Que me quieres hacer un set property, pues si no existe la property, lo estoy capturando. Y si no existe la property y sigue el patrón B1 o 24-27, como lo estoy capturando, me voy a Google y le digo, oye, guárdame aquí este valor. ¿Qué peta? Pues ha petado Google, no ha petado mi DSL, ¿vale? Y le hemos metido el valor en esa hoja de cálculo, ¿vale? Si pones cualquier otra cosa, Pepito, pues va a salir el típica excepción de Groovy o de Java, vamos, no, pues esa property no existe, porque esa no cumple mi patrón, pues la dejo pasar de que no existe, ¿vale? Calendar, bueno, para mí la parte chula era esa que quería contar. Luego Calendar, pues también estoy haciendo, ya se me ocurrió una cosilla ahí de Calendar y creo que también me promete bastante, creo que lo ibais a usar vosotros, ¿no? En algún proyecto también, en alguna cosilla. Y básicamente pues con Calendar, siguiendo un poco la tónica esta de Grogle, pues es otra DSL, porque eso sí que no lo he dicho al principio,
Os he dicho que Grogle es un DSL, pero en realidad pues es un DSL, otro DSL, otro DSL y otro DSL. Es decir, la hoja de cálculo no tiene nada que ver con un drive. Entonces, cada uno es un DSL que van siguiendo el mismo espíritu, ¿vale? Por ejemplo, la parte de login es común, pero cada uno justamente está con métodos para cada dominio, ¿vale? Y el calendar pues es igual, pues tienes métodos para crearte eventos o para leer eventos. En la línea de lo que os he contado un poco de cómo leer, listar todos los ficheros que puedas tener tú en un drive, pues lo mismo, te puedes leer todos los eventos que tienes en un calendario. Por ejemplo, le pasas ya ves, por ejemplo, el paréntesis este me sobra. Le pasas un identificador de calendario y podrías irte recorriendo todos los eventos que hay en ese calendario. Puedes ver la descripción, modificarle la fecha, cualquier cosilla así, ¿vale? Por ejemplo, lo que decía, pues para modificar un evento, me recorro todos los eventos, podría hacer un if para saber si ese evento es de tal día, o le cambio el texto y lo muevo a otra fecha, por ejemplo. Entonces aquí el move to es, lo que os digo, es la parte de DSL que me invento yo por los requisitos que me pide el usuario, que en este caso vuelvo a ser yo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, demutar. No sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, lo primero, como os decía, pero lo he dicho muy rápido, a lo mejor. Grogle, esto no es Google, se ve, ¿no? Sí. En Grogle lo que hago es que cada nombre de aplicación que me pase, en la carpeta esta de credencial, lo voy guardando. A cada aplicación que me pases, pues me creo una carpetilla. Creo que ¿veis? Esta de Bitbook, por ejemplo, la del curro. Es decir, aquí tengo las credenciales, la autorización a mi drive de la empresa. Y si yo ejecutara un script con esta aplicación, estaría usando esas credenciales para acceder a mi drive y demás. Esta la tengo preparado. Entonces digamos que empezamos desde cero, que no tengo nada. Ahora lo pongo en modo presentación cuando encuentre, por ejemplo, los textos. Por ejemplo, vamos a hacernos un login. O sea, esto como lo hemos ido viendo en la presentación, pues si cuando quieres hacer un login, puedes hacer con estas 4 líneas, estás haciendo el login. ¿Qué es lo bueno de los DSLs, de Groovy y demás? Todo esto que lo estoy ejecutando aquí ahora mismo con un IDE, con el código, y que lo vamos a ver que lo ejecuto con el IntelliJ o lo que quieras, pensar que esto mismo puede ser un fichero de texto que tu usuario escriba y tú hacerte el Groovy que lo lea y lo ejecute, ¿vale? No sé si lo consigo explicar. Es decir, yo ahora esto sí lo voy a ejecutar, está dentro de un punto Groovy y lo que quiera, pero el usuario de turno podría hacer esto, pasar, digamos, a ejecutar en un fichero de texto, en un notepad, escribir eso, y tú puedes hacerte un Groovy que lee ese fichero de texto y lo ejecuta, ¿vale? Sin compilado ni nada, esto a las bravas ahí, ¿vale? Lo mismo en login, pues eso, ir pensando que la closure del usuario pues puede crecer y hacer cosas con el drive y tú lo estás ejecutando sin más, ¿vale? No necesita compilar nada. Pues si esto va bien, lo ejecutamos. Pues como os decía, como lo que estoy ejecutando es cuenta de servicio false, que es la que es por defecto, ¿vale? Realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? He tenido que ir a Google, crearme una aplicación de Google, la consola de developers, obtener unas credenciales, ¿vale? El ficherito de credenciales para autentificación o auth, ¿vale? Con autentificación o auth, él te da un fichero que tú puedes poner en tu aplicación sin más problema, porque ahí no hay ninguna password ni nada, eso está identificando tu servicio, ¿vale? Y en realidad el servicio, cuando arranca con ese ficherito auth, que sería este, ¿vale? Cuando el usuario ejecuta eso, Google le va a decir, vale, elige una cuenta
dime tu cuenta de Gmail para poder acceder a tus datos, tienes que autorizarlo. Voy a usar esta y entonces acabo de... ¿Quieres autorizar a la aplicación esta? Que es la que me he creado yo en la consola de Google. ¿Quieres? Esto es lo que quiere hacer esta aplicación. ¿De dónde sale esto? Pues lo que hemos visto. De los roles estos, ¿vale? ¿Quieres dejarle hacer todo esto? Venga, sí, permitir. Vale. Ahora mismo no pasa nada. Esto es lo que vería el usuario, digamos, y una vez que eso se cierra el navegador. Y lo que acabamos de hacer es simplemente... Pues si nos vamos aquí, ahora veríamos que... Ahí tenemos las credenciales del usuario guardadas, ¿vale? Yo no sé si esto es seguro o no es seguro, probablemente no lo sea, pero bueno, esto también se puede deshabilitar y si tú no quieres que Grogle, porque esto lo repito, es funcionalidad mía, si no quisiera, pues se me ha ocurrido que para una siguiente versión en el DSL pues puedas poner no store o alguna cosa que así y entonces implementar la funcionalidad que no guarde estas credenciales, ¿vale? Pues es cómodo, digamos, tenerlo ahí porque yo ahora ya todos los scripts que ejecute con esta aplicación van contra esa cuenta, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a listar. ¿Cómo podríamos listar todos los... Bien, perdón. ¿Cómo podríamos listar pues, todos los ficheros? Creo que es aquí. Sí. ¿Cómo podríamos listar ahora todos los ficheros de este usuario? ¿Vale? Si borro el ficherito de credenciales se va a volver a ejecutar la parte de login, ¿vale? Pero como ya le tengo, no me lo va a pedir. Font más grande. No. Perdón. Vale. Este script, pues lo que me va a hacer es, ahora si os fijáis, voy a usar el drive script, antes era core, si quieres hacer solo el login, pero ahora lo que voy a usar es drive script, voy a hacer el login otra vez y que me dé todos los ficheros. Estos son los IDs y los nombres de los ficheros que estarían en mi carpeta de drive. Por aquí andarán. Por ejemplo, luego la caracola, el test, pues son esos que están saliendo por aquí, ¿vale? Entonces, si os fijáis, pues básicamente con esto ya estás haciendo todo el listado de ficheros. No es que Grogle sea la leche, hombre, a mí me está gustando mucho estar encenado con esto, pero no es que haga nada. Lo que yo estoy haciendo, digamos, el valor que yo estoy aportando es que no te tengas que aburrir con las APIs de Google y hacerte una librería y que las está llamando todo el rato y tal. Bueno, están hechas. Y además lo que te lo hago, digamos, es que de una manera mucho más sencilla puedas, o más legible, por decirlo de alguna manera, puedas consumir esas funciones, ¿vale? O sea, no es tan programático. Vamos a ver alguna un poquito más... Bueno, por ejemplo, subir ficheros, pues... No sé si, por ejemplo... factura XML. Vale, sí, este, por ejemplo. No me voy a entretener, voy a enseñaros este ejemplo y este, y luego intentamos ver un poquito lo que sería como una spec que haya por detrás para que acabéis de ver lo que es el DSL y como el código que hay por debajo, que es Google, o sea que es Groovy, que es simplemente llamar a funciones de Google. A ver. Vale, básicamente pues esto es para hacer una hoja, para trabajar con hojas de Google, con hojas de cálculo. La parte del login, puedo listarme todas las hojas de cálculo que tiene este usuario, puedo buscar la primera, por ejemplo, y con el identificador de la primera, porque es un test, porque es un ejemplo, sobre todo aquí en tu caso pues buscarías el ID que quieras, pero yo como es un ejemplo voy a coger la primera hoja de cálculo. Puedo mostrar, por ejemplo, todas las hojas que tiene, es decir, sheets, pues es parte del DSL que hemos hecho, ¿vale? Un poco lo que os decía antes, por ejemplo, la closure de with sheet, pues es
le pasas el ID de la hoja y lo que hay dentro son métodos que te deja hacer solo el spec de WithSheet, destinados a puedo borrar un rango, puedo, lo que os decía, leer o escribir en una fila, ¿vale? Puedo escribir en un rango y voy metiendo filas, pim, 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 por ejemplo, ¿vale? Entonces, este DSL, pues es eso, me lo he ido inventando según yo intentaba usarlo. Pues aquí un WithSheet me gusta y una de row para añadir filas, ¿vale? Pues pensar un poco, insisto, pensar en vuestro dominio, que comprenderéis mucho mejor vosotros vuestro modelo de negocio que estáis, que es lo que se está pidiendo siempre, el de ventas, el de marketing o lo que fuera, pues hacerle un DSL. Y si es capaz de escribirlo en un ficherito de texto y tú le haces un script, pues trabajo que te estás quitando, ¿vale? Si ejecuto esto, no sé qué pasará, pero bueno. Vamos a ver, esto lo ejecuto y nos vamos a test, creo que estará. Tengo que recordar que en qué hoja de cálculo es la que lo pondrá. La hoja esta, porque es la primera, es la que se llama hoja cálculo. Solo va a ser esta. Vale. A ver, hacer un momentito, borro otra vez todo, ¿vale? Es decir, tenemos una hoja de cálculo vacía, ejecutamos el extra. Como veis, el DSL, pues, si no se entiende, es por mi culpa, porque no he sabido diseñar bien el DSL, ¿vale? Y como veis, pues con un DSL estás escribiendo ya en una hoja de Google, sin más problemas, ¿vale? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, dos cosillas. Que es a raíz de lo que acabo de decir. Si no se entiende el DSL es por mi culpa, porque he hecho o me he liado o porque no entiendo bien el negocio y he hecho un DSL que al usuario pues no le cumple las expectativas. Pues es sentarse y negociar ese lenguaje como el usuario lo quiere consumir, cómo lo entiende, ¿vale? Como no he tenido usuario, pues Grogle, yo cuando me pongo la gorra de usuario hay veces que digo que he hecho aquí porque ni yo mismo me lo entiendo, ¿vale? Entonces ahí pues me lo reescribo, no tiene más. Lo que os iba a decir era, sí, la otra parte de Google, que era eso, el ver código, ver algún cachito del código. Por ejemplo, el login, por ejemplo, cuando llamamos en los DSL que habéis visto, lo del Grogle Script, Instance y tal, estoy simplemente, o lo he hecho, empezó como un script y lo fui llamando como Drive Script, ¿sí? Script, porque era orientado a script, para hacer cosillas así rápidas. A lo mejor un builder hubiera quedado más elegante o más así. Y bueno, como estaba orientado también eso un poco a los scripts, pues los hice singleton y por eso tengo el instance, ¿vale? Eso es un poco diseño, que podría quedar más bonito de la otra manera, pero es diseño. Entonces, si vemos lo que os decía, aquí. Entonces, cuando hacemos login, al tener la anotación esta, el compilador me puede decir que esta closure se va a ejecutar dentro de un contexto de login, que es la que yo construyo aquí, ¿vale? Un poco lo que expliqué antes de lo del mail spec, pues cuando estamos haciendo la closure de login, esa closure es este objeto que le estamos pasando aquí, ¿vale? El compilador sabe por esta anotación que esa closure es delegated only, es decir, solo se puede ejecutar lo que esté en lo que permita hacer esta clase, ¿vale? Simplemente me queda hacer el pegamento, lo que hablábamos, pues clonar la closure, prepararla, ejecutarla.
Entonces, cuando yo ejecuto la closure, lo que he ido, digamos, recogiendo las cosas que me ha ido diciendo el usuario, pues el application name, las credenciales, todo eso lo vamos a ver ahora, el login las he ido recogiendo, y lo que puedo hacer aquí simplemente al login, pues es, por ejemplo, dice, bueno, ¿ha ido todo bien? ¿Has recogido todo lo que te ha dicho el usuario? Venga, pues ejecútate, haz lo que tengas que hacer y ejecútate. ¿Qué es esto de ejecútate? Pues, por ejemplo, esta es la clase que lo implementa, pues básicamente, como veis, es mucho de ir cogiendo lo que puedes hacer en la closure, el application name, los scopes. Puedes ver que yo aquí le dejo que el usuario me pase solo una cadena, que me pase una lista. Podría haber puesto string puntito, puntito, puntito y a lo mejor me hubiera ahorrado esta. O un integer, no sé. O sea, eso ya en el dominio en el que tú puedas poner, que te toque hacer, pues puedes irle poniendo. ¿Veis? Por ejemplo, si me pasas una cadena en el credential, pues yo primero voy a mirar que haya un fichero y si no lo voy a intentar coger como un recurso de la aplicación y si no, pues no puedo hacer nada, ¿vale? Pero si me pasas un fichero, pues un fichero. ¿Vale? Eso son get set, por decirlo de alguna manera, sin más problema. Y al final del todo, pues es el execute, que simplemente pues es llamar a la librería, digamos, de Google, en la cual esto ya es un código casi copiado del ejemplo de Google, de esos que os decía que tenéis cientos, pues es un Google Authorization Flow, no sé qué, no sé cuánto, pues así, como estos son todos los de sheet, de escribir en una hoja de cálculo y tal, pues es lo mismo, al final acabas cogiendo la librería, el API de Google y ejecutar la función que corresponde en cada caso, ¿vale? Pero por quitarme el mérito, leches. Pero bueno, que al final es Google el que lo hace, ¿vale? O sea, digamos tú aquí, en este caso concreto de Google, es ir recogiendo el ofrecerte esa interfaz, pero que al final el que trabaja es Google, ¿vale? Y nada, dos cosillas. Una, la documentación. O sea, es muy difícil, a mí me está siendo difícil la documentación. Un momentito. No os quiero engañar, hacer un DSL no es fácil, por lo menos a mí, mis limitaciones no es fácil, mola mucho, a mí me ha gustado un montón, me está gustando un montón y es muy pues luego lo empiezas a aplicar en un montón de sitios, ¿vale? Pero necesitas controlar, no ser el rey del dominio, porque no se trata de eso, pero sí estar cerca del usuario, que es el que sabe realmente cómo quiere expresar las cosas, ¿vale? Entonces, eso uno, es decir, diseñarlo es chungo, pero hacer la documentación tiene tela. Yo estoy haciendo, si queréis echarle ojo a la documentación, está orientada aquí en cada servicio, tiene su documentación, ¿vale? Intento explicarlo ahí un montón, lo que sea, pero ¿por qué os digo que tiene tela? Porque para mí documentar, por ejemplo, pues el típico web service que estás haciendo con una serie de métodos y tal, o una arquitectura, pues oye, con sus limitaciones o no, pero yo creo que todos sabemos documentarlo. Pero ¿cómo organizas una documentación de los métodos que puedes hacer, los que no? Tiene su aquel, ¿eh? Y ya por último, os dejo, creo que no me he excedido mucho. Eso es todo lo que os tenía que contar. ¿Dudas? ¿Pegas? Yo has comentado, o sea, has pasado la pasada, pero me parece curioso que, por ejemplo, que podías meterlo dentro de un script de Gradle, como... Sí, o sea, se puede hacer, no lo he hecho, pero se puede hacer, pero, bueno, no lo he hecho, no lo he hecho, pero se podría hacer sin mucho problema, porque tú aquí en el will te podrías poner en las dependencias, a ver, un proyecto por ahí que tenga, o sea, lo voy a hacer en Gradle y lo voy a enseñar, pero tú te pondrías en las dependencias las dependencias de Grogle y tú te podrías poner, por ejemplo, aquí, tú puedes empezar a ponerle el drive script, instant, with file, tiki,
Pues tendrías que meter el BitScript dependencias, yo creo. Las dependencias del... Probablemente fueran Arriba, script. no sería en el BitScript. O hacerte un task, ¿no? Para que te haga, dentro del propio script de Gradle te haces un task para que haga lo que tú quieras. Para poder hacer Gradle y el nombre de tu task. Como es para que sea en la parte de task y demás, las tienes que poner en el will, porque si las pones en dependencias es porque tu aplicación lo va a necesitar, justo. Hasta donde yo entiendo, Jorge, lo que tendrías que ponerte en el BitScript tienes como los repositorios, te pones el repositorio de Jorge, que tenía ahí en Bitray. Grogle Y está, luego en Grogle está en JCenter, no necesita mi repositorio. Está sincronizado, o sea, yo subo al repositorio mío, digamos, pero ya está enlazado con el de Bitray y podrías usar, por eso te decía que lo pillas el de Gradle, porque están casi todos configurados con JCenter y te lo pondrías y no habría... Lo he probado, por ejemplo, en un script de Jenkins. O sea, en el Jenkins le pones, porque lo que más, yo ahora lo que me estaba molando un montón es, como sabéis, lo de los scripts con grapes y tal. Entonces en un Jenkins le pones el grapes, esta dependencia, y el script de Jenkins pues estaba escribiendo, cuando he acabado de hacer el Jenkins, me ha escrito en la hoja de cálculo tal, pues lo que yo quería, o sea, no estaba haciendo nada más que escribiera, ¿vale? Pero podría poner el resultado del test o cualquier cosa. Pero en Gradle yo creo que lo podría poner. O lo voy a probar, pero estoy seguro que no habría mucha pena. Y otra cosa, cuando has puesto al principio el script de lo de dibujar la gráfica, Sí. En ese DSL tenías, podías, o sea, como que se enlazan varias cosas, varias acciones sobre, por ejemplo, a diferencia de los que has mostrado en el de Drive de Google, es como más hacer algo y ya. Pero era como... Sí, pero los otros son prácticamente igual, quiero decir, todos los DSL, por decirlo de alguna manera, todo, cuando acaba la closure es ya. Es decir, he hecho la closure y lo que haya pasado ya ha pasado. Lo que tú quieras guardar o lo que hayas querido ejecutar ya se ha ejecutado. No sé si... Sí, era de cara a cómo se podría hacer un ejemplo de haz esto y con lo que te dé haz lo otro. Sí, o sea, vale, sí. como Mira, encadenar. te lo voy a enseñar. Muy buena pregunta. Dame un segundito, porque esto es lo que les decía que se me ocurrió ayer y me puse con ello. Esto no lo veas. Que es... Ah, que hay que cortar, vale, luego cortamos. Más que nada Luego no, cortamos. no porque se vea nada, es que Visual Source Code es. Entonces, nada. Como si es admin. Perdón, esto estoy haciendo hace rato, espera un segundito, por favor. Sí, el de Madrid. A ver si esto no tiene, no sé si esto no tiene, este es el Visual Source, no lo controlo. A ver si se puede ver. Mira, este es un script para un calendar, ¿vale? Este calendar, o sea, lo primero que voy a hacer es el login, ¿vale? Voy a coger el calendar y voy a borrar todo lo que haya en el calendario, ¿vale? Pero luego fíjate, luego me voy a conectar a una página, ¿está aquí arriba? Vale. Aquí arriba me voy a conectar al servicio REST del Ayuntamiento de Madrid, que te da los eventos de las bibliotecas. Esto te da un XML. Pues puedo mezclar lo que es dentro del contexto de la closure, el que yo haya hecho esa petición, y ahora con esa petición crear eventos, usando mi closure, creo eventos en base a lo que he consumido de un REST. No sé si va por aquí. Sí, y por ejemplo, a lo mejor dándole una vuelta es como hacer un DSL que cree los eventos de este calendario. Y es como juntar... Podría seguir haciendo otros DSLs y... Si era como, pues eso, la parte de encadenar acciones no tan secuenciales, sino claro, más en la misma línea. Como por tengo otro ejemplo, por ejemplo, que mezclan los dos DSLs, el de Drive, lo tenemos en el 101, en el que mezclas el Drive con el zip. Busca los ficheros de Drive con el... dámelos todos, el each file y por cada uno voy al zip y le escribo. Es decir, los podrían mezclar porque mientras mantengas el contexto en el que se está ejecutando no tendría problema, ¿vale? El Gradle me lo apunto. No sé, ¿una otra cosilla?
los ámbitos donde hay DSLs, esto yo creo que, no sé, cuando has empezado, ves DSLs en todos lados. Yo estuve trabajando para FEUBER y me pidieron la parte de un motor de reglas para qué era, no me acuerdo, era algo de encuestas o algo así, eran unas encuestas, y es que ahora lo veo, o sea, un DSL de encuestas, y que me hubiera quitado, pero días enteros de que el Menda me venía, oye, ahora vamos a hacer un... No, toma, este DSL, cógete tú un notepad y te haces pregunta, respuesta, y me las enlazas y yo hago que el programa corra, pero las encuestas te las buscas tú la vida. ¿Vale? Y ya está. Aguanta la batería y el móvil.